Mis hermanos, imaginemos por un momento, ¿okay? Vamos a usar nuestra imaginación, que toda nuestra vida hemos vivido en una cueva oscura, fría. Nosotros de la luz nada sabemos, pues desde nuestra niñez no hemos conocido otra cosa más que el color negro de las tinieblas. De pronto, un hombre viene a nuestro encuentro y nos habla de un gran astro que los hombres llaman sol. Él se esfuerza por comunicarlo, hablarnos de su brillo, quiere darnos a conocer algo acerca de su radiante luz, de su calor abrasador y cómo es que todo lo que toca permite que los colores, diversos colores, se manifiesten. Pero nosotros, toda nuestra vida, hemos estado en una caverna oscura y fría. Es todo lo que conocemos. Así que nos es imposible tener una idea, nos es imposible tener un acercamiento a lo que este buen hombre trata de ilustrarnos. Pues todo lo que hemos conocido es más que tinieblas. De pronto este persistente hombre tiene una gran idea. Sale rápidamente de esta caverna, consigue una cajita de cerillos y regresa a la cueva. Y empieza a repetir lo que una vez ya nos había dicho. Pero ahora enciende un cerillo sobre nuestros rostros y comienza a hablarnos del sol. Todos nos maravillamos. Decimos, wow, qué hermoso es el sol. Miramos esa pequeña flama y decimos nuevamente, miren, cómo ilumina el sol. Nos acercamos a esa pequeña flama y nos preguntamos unos a otros, ¿tú también sientes el calor que irradia desde este cerillito? Sí, yo también lo siento. Todos estamos maravillados, asombrados de la hermosura del sol. De pronto este hombre, con una sonrisa, nos dice, no, esto no es el sol. Esta pequeña flama es solamente una ayuda para que ustedes entiendan algo acerca del sol. Y cuando lo entiendan, deseen salir de estas tinieblas y vayan afuera a encontrarse con el verdadero sol. Así que todos los que entendieron el mensaje salieron de la oscuridad, se encontraron con el gran sol y dijeron, este hombre tenía razón. Ese cerillo encendido de ninguna manera podría compararse con el sol. Mis hermanos, esta ilustración captura perfectamente el problema de Israel. A ellos se les enviaron muchas ilustraciones, se les encendieron muchas flamas delante de sus ojos, como ayudas para que salieran de sus entendimientos entenebrecidos, pusieran sus ojos más alto hasta ver a Cristo. Pero ellos fracasaron porque siempre terminaron maravillándose y confiando en las pequeñas flamas, en las pequeñas ilustraciones que Dios puso delante de sus ojos. Hoy continuaremos estudiando esta preciosa carta de los Hebreos y es precisamente, mis hermanos, que por esto estamos mencionando que esta carta fue escrita para demostrar la excelencia y superioridad de Cristo sobre todo lo que anteriormente fue revelado, comunicado e ilustrado por Dios a los judíos. Pero especialmente, mis hermanos, esta epístola se enfoca en demostrar que el gran sacerdocio de Cristo fue el gran sol ilustrado desde la antigüedad, por esa pequeña flama humeante del sacerdocio arónico, que en el amanecer de Cristo se apagó para siempre. Es por esta razón, mis hermanos, que nuestro escritor, primeramente en el capítulo 5, hace mención de todas aquellas similitudes, todas aquellas semejanzas que se encontraban en todos los sacerdotes del pasado. Y allí se mencionan todos estos, podemos decirlo, ahí es como si nuestro escritor mencionó todos estos pequeños cerillos que Dios encendió para que Israel entendiera algo acerca del sacerdote que sería Cristo. Mas ahora, en el capítulo 7, mis hermanos, donde nuestro escritor de manera radical arrastra a sus oyentes
afuera de esas cavernas de sus razonamientos y los expone al brillo del radiante, real y gran sacerdote. ¿Para qué? Para que ahora puedan ver la superficialidad, la temporalidad, debilidad, incapacidad y pequeñez del sacerdocio arónico al compararlo con Cristo. Si Dios nos lo permite, mis hermanos, en el trayecto de estas semanas estaremos profundizando en la exposición del capítulo 7 de Hebreos. Y quiera Dios, mis hermanos, quiera el Señor que su Espíritu Santo en su gracia abra nuestro entendimiento a la supereminente, radiante grandeza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y podamos entender de una buena vez que Él es más grande de todo lo que existe. Así que mientras esperamos, mis hermanos, ser bendecidos de esta manera, lo primero que vamos a hacer es esforzarnos por seguir la línea de pensamiento de nuestro escritor al hablar de todas estas cosas en el capítulo 7 de Hebreos. Y al hacerlo, lo primero que vemos, mis hermanos, es que nuestro escritor trae a la mesa a un personaje muy misterioso del Antiguo Testamento. Este personaje se llama Melquisedec. Lo vemos a partir del verso 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham todos los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Este Melquisedec, mis hermanos, por primera vez aparece en las Escrituras en Génesis 14. Aparece cuando Abraham regresaba de la derrota sobre Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban. Dice Génesis 14, bueno, a partir del 17, verso 17, cuando volvía Abraham de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibir al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Esta es la primera mención que se hace de este hombre, de Melquisedec, en Génesis 14. Después existe una segunda mención, y esto sucede 1000 años después, pero ahora en boca del rey David, en el Salmo 110:4, donde declara por primera vez que el Mesías, además de ser rey, su sacerdocio sería del orden de Melquisedec. Dice el Salmo 110:4, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Después, alrededor de otros 1000 años más, el escritor de Hebreos nos revela más detalles sobre este misterioso personaje del Antiguo Testamento. Y es hasta en el capítulo 7 el que estamos leyendo. Nuestro escritor ahora revela cosas que ni Moisés conocía acerca de Melquisedec. Revela cosas que ni siquiera David, el rey David, conocía acerca de Melquisedec. Él dice, además de las cosas que ya fueron dichas, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Estos detalles no los conoció Moisés, estos detalles no los conoció David, pero el escritor de Hebreos ahora revela mayores detalles acerca de Melquisedec. Mis hermanos, ahora, todos nosotros en algún momento escuchamos de este hombre y seguramente sabemos muy pocas cosas, por eso iniciaba diciendo este misterioso hombre. Hay muchas conjeturas acerca de quién fue Melquisedec. Personalmente, ¿quién fue Melquisedec? Y mencionaré solo algunas de ellas. Hay muchas, pero solamente mencionaré algunas de ellas. Algunos insisten que Melquisedec fue un ángel que tomó forma humana por un tiempo, especialmente durante la época de Abraham. Pero esta interpretación, mis hermanos, es imposible.
Porque como hemos estudiado en mensajes pasados, el sacerdocio es un oficio exclusivo de hombres. Tiene que ser un hombre. Por lo tanto, no podría ser un ángel ocupando el puesto de sacerdote. Hebreos 5:1, porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. Otros sugirieron que en realidad Melquisedec era Cristo, Cristo en forma encarnada. Pero mis hermanos, la encarnación de Cristo no había sido llevado aún en la historia, no había sido llevada a cabo en la historia. Esto sucedería cientos de años después. Otros dicen que fue Cristo, pero solo en apariencia de encarnación. Pero si observamos bien nuestro texto, mis hermanos, no puede ser Cristo personalmente, ni en apariencia de encarnación, porque el verso 3 se describe algo muy importante: hecho semejante al Hijo de Dios. O sea, no como siendo el Hijo de Dios, sino semejante, con apariencia, siendo como un modelo que representa al Hijo de Dios. Otros sostienen que este Melquisedec fue el Espíritu Santo, pero otra vez no existe nada en las Escrituras que sugiera que el Espíritu Santo en algún momento de la historia se encarnó. Y existen, mis hermanos, muchas otras conjeturas complicadas y sin sustento bíblico. Pero lo cierto es, mis hermanos, que Melquisedec permanece en las Escrituras rodeado de muchos misterios. Indagar más allá de lo que la Biblia ha revelado es muy peligroso. Así que todo lo que nosotros podemos decir, hasta donde la Biblia le ha placido hablar, es que Melquisedec fue un hombre histórico, de quien se ofrecen datos suficientes para identificarlo. Cumple con los requisitos de un hombre histórico. Por ejemplo, su lugar de gobierno, rey de Salem. Se conoce el lugar donde él gobernó. Su ocupación, su oficio, nos dice la Escritura, sacerdote de Dios Altísimo. Y algo muy importante, también se mencionan testigos que conocían a Melquisedec. Y Melquisedec era conocido por Abraham. Abraham conoció que era el sacerdote Melquisedec y entregó los diezmos. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Así que, mis hermanos, lo que podemos entender y interpretar de las Escrituras es que Melquisedec fue solamente un tipo del sacerdocio de Cristo y nada más. Otro cerillito más de la caja que Dios encendió en la historia para usarlo como una descripción visible del oficio sacerdotal de Cristo. Y esto es muy importante, una ilustración visible del oficio, marque oficio sacerdotal de Cristo. ¿Por qué? Esto es importante, mis hermanos. Nuestro escritor, desde los versos 1 al 11 de nuestro capítulo, solo menciona apariencias, similitudes, y todas estas son referencias al oficio sacerdotal de Melquisedec. Similitudes, comparaciones con el oficio sacerdotal de Cristo. No existe nada en las Escrituras que proponga que Melquisedec era semejante a Cristo en naturaleza, semejante en su oficio, pero no en naturaleza. Hay algunas declaraciones del capítulo 7 que nos harían pensar lo contrario. Porque digo que nos harían pensar lo contrario porque es lo que aparentemente se puede interpretar al ver palabras como acerca de Melquisedec: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Hay personas que al leer estos versos dicen: Melquisedec era Cristo. ¿Quién hay otro como él, sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida? Pero como explicaremos más adelante, mis hermanos, en la mente de nuestro escritor está la intención de describir y comprobar la superioridad del sacerdocio de Cristo, el cual no procede de ninguna genealogía, como lo fueron todos los sacerdotes de la tribu de Leví. Tenían que pertenecer a esa genealogía, pero este sacerdote no, es aparte de la genealogía de Leví. Entonces, en este contexto, mis hermanos, es que son dichas estas palabras.
nuestro escritor no está refiriéndose a la naturaleza de Cristo, está hablando de su oficio de sacerdote. Entonces, creo que esta es una de las razones por qué nuestro escritor, inmediatamente de decir sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, agrega rápidamente, hecho semejante al Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que no nos confundamos y evitemos el error de creer que Melquisedec era Cristo. Entonces, mis hermanos, habiendo dicho esto, observemos las similitudes del oficio sacerdotal de Melquisedec con el de Cristo. Dichos detalles a su vez demuestran que este orden es superior al orden del sacerdocio arónico o levítico. Nos dicen los primeros 3 versos de nuestro capítulo: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Repito, los detalles de la orden del sacerdocio que nuestro escritor comienza a mencionar demuestran que el sacerdocio de Cristo es superior a cualquier otra orden. Primero nos dice en el verso 1 que Melquisedec es rey y sacerdote. Mis hermanos, esto no es dicho de ningún otro sacerdote de la antigüedad. Ningún otro hombre en las Escrituras contaba con las 2 credenciales totalmente legales de parte de Dios para ejercer 2 oficios. ¿Cuáles son estos oficios? Rey y sacerdote. Nadie, mis hermanos, podía fungir de acuerdo a la ley de Dios. Nadie tenía la autoridad para fungir estos dos oficios. Por supuesto que hubo algunos hombres que quisieron adjudicarse estos 2 puestos, estos 2 oficios, pero no fueron de parte de Dios. Por ejemplo, el rey llamado Jeroboam tomó para sí la función de sacerdote, siendo rey, y además nominó a otros hombres, sus levitas, sus sacerdotes. A este hombre, por tal atrevimiento, Dios le envió un profeta. ¿Para qué? Para denunciar un juicio horrendo sobre él. ¿Por qué? Era contrario a la ley. No podía fungir estos 2 oficios. Esto no podían hacerlo los hombres. Melquisedec, mis hermanos, como rey y sacerdote, fue aquí un tipo de Cristo, un fragmento visible más en la revelación progresiva de quién sería Cristo. Es por esta razón que dice acerca de Melquisedec que era rey y sacerdote. ¿Para qué? Para darnos a entender, mis hermanos, y la intención de Dios era clara. No permitiría que ningún hombre ocupara todos estos oficios, simplemente uno y en representación. ¿Para qué? Para que entendiéramos que en Cristo nosotros tenemos todo. Él es el todo en todos. En su iglesia Él es rey, sacerdote y profeta. Los oficios más importantes en Cristo son encontrados. Sacerdote, en el Antiguo Testamento los sacerdotes era el puesto mucho más preeminente en el pueblo. En el Nuevo Testamento tenemos profetas, tenemos apóstoles, aquel que comunica el mensaje de Dios, Jesucristo. Era el puesto más importante del Nuevo Testamento, los apóstoles. Jesucristo cumple con ambos oficios, profeta y sacerdote. Y también, dice nuestro verso, rey. Entonces, en esta primera similitud encontramos de Melquisedec con Jesús. Después nuestro escritor menciona otra similitud, mis hermanos, de la excelencia y superioridad del oficio sacerdotal de Melquisedec, al decir que este Melquisedec bendijo a Abraham. Este es otro detalle que nos demuestra la superioridad del orden sacerdotal de Melquisedec. Cuando dice, salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. ¿Quién bendijo a quién? Melquisedec bendijo al padre Abraham. Note esto. Melquisedec bendijo a Abraham. A Abraham, de quien desciende la tribu de Leví, la tribu de Aarón, donde descienden todos los sacerdotes de Israel. Tanto Leví como Aarón, mis hermanos, se referían a Abraham como nuestro padre Abraham. Llamaban al pueblo de Dios hijos de nuestro padre Abraham. Que Melquisedec haya bendecido a Abraham es un acto de superioridad. Por lo tanto, Melquisedec
era superior a Abraham. Y si es superior a Abraham, por lo tanto es superior a todos los hijos que ocuparon el oficio de sacerdote. Y por consecuencia mayor a esta orden que está demostrando nuestro escritor. Dice Hebreos 7:7, sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Melquisedec en Abraham bendice a todos los sacerdotes que de él procederían. Después, mis hermanos, otra evidencia más para demostrar la superioridad del oficio sacerdotal de Melquisedec. A este se les recuerda en el verso 2 que Abraham entregó los diezmos a Melquisedec. Otra vez, esto de parte de Abraham demuestra un acto de inferioridad a un superior. ¿Qué significa esto? Abraham, como cabeza representativa de toda su posteridad, es como si Leví, es como si Aarón y todos los sacerdotes hubiesen entregado los diezmos al gran sacerdote Melquisedec, que es mayor y superior a ellos. Usted recuerda que los sacerdotes tenían el derecho legal de recibir de los hombres los diezmos. Los hombres, como inferiores a una autoridad puesta por Dios, entregaban los diezmos a los sacerdotes. Pero ahora en Abraham, al entregar a Abraham los diezmos a Melquisedec, es como si estuviera diciendo, todos los sacerdotes del Antiguo Testamento en Abraham es como si hubieran entregado a un superior más grande que ellos sus diezmos. Así, el sacerdocio levítico reconocía un orden de sacerdocio mayor que él. Hebreos capítulo 7 versos del 9 al 10. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. El argumento, mis hermanos, es sencillo. Aquel que recibe los diezmos es más excelente que aquel que los da. Verso 4. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, a Abraham. Así que al decir esto, mis hermanos, la conclusión es lógica. El sacerdocio levítico, el sacerdocio arónico, todos los sacerdotes del Antiguo Testamento son inferiores a la orden sacerdotal de Melquisedec. Ahora, en el verso 3, se agrega otra prueba más de la superioridad del orden sacerdotal de Melquisedec al hacerse mención de la exclusividad de su sacerdocio. Y esto es importante, mis hermanos, porque lo que vamos a decir ahorita nos ayuda a entender la persona, el personaje de Melquisedec y evitar esas confusiones. Cuando yo estaba investigando acerca de este tema, me topé con muchos predicadores que hablaban de Melquisedec como siendo Cristo. Pero las pruebas bíblicas y el contexto bíblico no da lugar para decirnos que Melquisedec era Cristo, sino un instrumento más para demostrarle al pueblo de Israel una orden, para ilustrar una orden superior de oficio sacerdotal. Y es especialmente en el verso 3 donde encontramos esta debilidad para interpretar diferente las Escrituras. Ahora, en el verso 3, atención, se habla acerca de la exclusividad del sacerdocio de Melquisedec. O sea, único, no hay otro, único. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principios de días, ni fin de vida. Si observamos así simplemente este verso, por supuesto que concluiríamos que Melquisedec era Cristo. Pero mis hermanos, es importante
considerar lo que nuestro escritor está hablando. Él está hablando acerca del oficio sacerdotal. Él no está hablando de la naturaleza de Melquisedec. Él está hablando de su oficio. Como dije hace unos minutos, no debemos olvidar el contexto. La finalidad de estas palabras, mis hermanos, es recordar que a todos nosotros que el orden de Melquisedec como sacerdote es superior al sacerdocio levítico. ¿Ok? Entonces está hablando del oficio, no de su naturaleza. Ahora, quizás alguien se pregunte, entonces, ¿qué sentido tiene que nuestro escritor haga mención de Melquisedec como sin padre, sin madre, sin genealogía, si no está hablando de su naturaleza? Bueno, estas palabras explicaremos cómo es que tienen que ver con su oficio sacerdotal. Como hemos dicho en mensajes pasados, todo aquel que habría de servir de sacerdote tenía que proceder de la tribu de Leví. Esto es importantísimo para entender este texto. Tenía que venir estrictamente de la tribu de Leví. Entonces, mis hermanos, el sacerdocio levítico era hereditario. Quien sirviera como sacerdote lo hacía por haber nacido en la familia correcta, por proceder de la tribu correcta. No era algo para lo que ellos se preparaban, no era algo para lo que ellos se ganaban. El nombramiento tenía que ver con su genealogía. Por supuesto, Dios llamaba, pero a los que nacieron principalmente, no a todos los que procedían, pero de esa tribu tomaba a los sacerdotes que él llamaba. Entonces, no era que ellos vivían una vida correcta, una vida perfecta e intachable, sino por la tribu del cual de ellos venían. Entonces, sin embargo, al decir del sacerdocio de Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, no está diciendo que este no era hereditario. Esta orden no la validaba su familia. Nos está diciendo, pues, no es hereditario, no tiene nada que ver con su familia, no tiene nada que ver con su tribu. La orden de Melquisedec, el sacerdocio, es personal. No tiene nada que ver su mamá, ni su papá. Es un orden personal. Que se diga de Melquisedec sin padre, sin madre, sin genealogía, no está diciendo que Melquisedec nació de la nada. No estamos hablando de su naturaleza. No está hablando de que de pronto Melquisedec aparece poderosamente de la nada. Está hablando de su orden. Hace referencia a su sacerdocio, que no tiene nada que ver con sus padres. Por lo tanto, mis hermanos, mientras que en el sacerdocio arónico la genealogía lo era todo, por eso los sacerdotes, los rabinos, usted los mirará en el Nuevo Testamento, más preocupados en demostrar que ellos procedían de Abraham, que procedían de esa tribu. Estaban más preocupados en rastrear su linaje que en su santidad, porque era más importante de dónde ellos descendían. Para ellos lo era todo, pero para el sacerdocio de Melquisedec, mis hermanos, la genealogía no era nada. En esto, mis hermanos, Melquisedec era un tipo de Cristo, porque para Jesús su genealogía no era importante. ¿Por qué? Él no procedía de la tribu de Leví, él procedía de la tribu de Judá. Su genealogía para Cristo no era importante. Nacer de María no lo capacitaba ni lo colocaba en una mejor posición. Su genealogía no tenía nada que ver en cuanto a su sacerdocio. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo, que la elección de Cristo como sacerdote se debió a su valor personal, a sus cualidades. La elección de Cristo fue por la dignidad y superioridad de quien Él era, no de dónde procedía. Sus atributos, sus virtudes, su carácter era lo que lo capacitaba para ser el sacerdote adecuado que todos nosotros necesitábamos. Dice Hebreos 7 a partir del verso 15. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible.
Su genealogía no tiene nada que ver en esto, sino su vida indestructible, su poder, su autoridad, sus cualidades, su carácter, su valor. Entonces, Jesús no fue constituido sacerdote conforme a la ley, sino según el poder de una vida indestructible. Ahora, aquí mismo, en el verso 13 encontramos otra similitud del sacerdocio de Melquisedec con el sacerdocio de Cristo, el cual le hace nuevamente mayor al sacerdocio arónico. Dice la palabra que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Todos, mis hermanos, todos los sacerdotes del Antiguo Testamento murieron y todos fueron reemplazados en su momento. Los sacerdotes de la ley, al enfrentar sus últimos días de vida, fueron despojados de sus vestiduras esplendorosas y fueron colocados sobre aquel que les sustituiría. En Números 20, a partir del verso 23 al 29, Dios a Israel le da una demostración dramática. Cualquiera que fuera de solo leerla, usted percibe lo radical, lo dramático de esta acción de parte de Dios. Pues Aarón ya estaba muy viejo, estaba muriendo. Así que Dios le pidió a Moisés: toma a Aarón y a su hijo Eleazar, súbelos sobre el monte de Hor, y allí, delante de los ojos de todo Israel, el moribundo Aarón fue despojado de sus vestiduras de sacerdote, visibles delante de todo el pueblo. Fue despojado en su debilidad. Aarón era un sacerdote amado por el pueblo, muy amado como sacerdote. Entonces Dios dijo: haz esto, que todos vean cómo este sacerdote muere y será despojado de sus vestiduras esplendorosas, y en su lugar serán colocadas sobre Eleazar. ¿Qué es lo que Dios estaba comunicando, mis hermanos? ¿Por qué Dios hizo esto delante de todo el pueblo? Dice Hebreos 7:23: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Cada vez que un sacerdote moría, mis hermanos, para Dios no era un problema. Simplemente Dios tomaba otro cerillito de la caja y encendía uno nuevo, para seguir ilustrando al pueblo las glorias del real y gran sacerdote venidero. Entonces, lo que Dios estaba haciendo era demostrarles que aquellos no tenían que tener su confianza en un sacerdote mortal, en un hombre terrenal. Así que cuando el verdadero sacerdote aparece, el radiante sol y real sacerdote, en ese confíen, en ese pongan su esperanza. Entonces, mis hermanos, esto es lo que dice nuestro pasaje cuando se refiere a Melquisedec en referencia a su sacerdocio, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Este permanece para siempre. No es como los otros sacerdotes que por la edad morían, que por la enfermedad morían. Ahora, no es que Melquisedec viviera para siempre. Como hemos dicho, Melquisedec era un tipo, no era la esencia del sacerdote. Al decir que permanece para siempre, esto es dicho según el orden del sacerdocio al que sirve. Uno que dura para siempre, mis hermanos. Uno que dura para siempre. Entonces, por esta razón Dios permitió y nombró a hombres sus sacerdotes. Y el pueblo era testigo cuando un nuevo sacerdote era levantado por Dios para ocupar las vestiduras del viejo, para que nosotros no pusiéramos, o el pueblo de Israel en su tiempo, no pusiera su esperanza en sus sacerdotes. Pero ¿qué hacía el pueblo de Israel? Terminaba confiando en las ilustraciones,
en estos pequeños cerillos encendidos de que les hablaba Dios del sacerdote que venía en el futuro. Ellos terminaron maravillándose de lo que miraban, pero no eran ellos en quienes debían poner su confianza. Así, mis hermanos, Melquisedec como sacerdote simboliza la realeza de Cristo. Jesús, además de ser sacerdote, Él es rey. La preeminencia de Cristo sobre todos los sacerdotes pasados, pues Él recibe los diezmos, Él es superior que todos los que existieron. La exclusividad de su sacerdocio, no hay otro, es único, sin padre, sin madre, sin genealogía, no necesita proceder de la familia correcta, no necesitaba haber nacido de María, no necesitaba, esto no lo calificaba, sino su carácter, su valor, su naturaleza, era lo que lo hacía y lo calificaba como sacerdote. Y también Melquisedec como sacerdote simboliza la trascendencia y eternidad del verdadero sacerdote, que no puede morir, sino que vive para siempre. Mis hermanos, así el sacerdocio de Cristo es infinitamente superior al antiguo. Esto es importante, mis hermanos, que usted lo aprenda. A ustedes les aseguro que algunos podrían pensar, bueno, ¿y esto qué tiene de relevante? Pero hay un movimiento hoy que está resurgiendo con mucha fuerza, y son como cristianos judaizantes, creo que le llaman. ¿Ha visto que están poniéndose los mantos judíos, encendiendo candelabros, tocando shofar, danzas judías en la congregación? Hay un resurgimiento donde el autor de los Hebreos, mis hermanos, sacó a estos cristianos del judaísmo. Ahora muchos en la actualidad están regresando a las prácticas judías. Esto es un desprecio a Cristo. ¿Por qué? Porque es como si todas estas cosas eran sombras, eran ilustraciones imperfectas de quién sería el verdadero Señor. Pero la generación actual está diciendo, no, como hay más valor en los símbolos, se están reteniendo las cosas, las representaciones, el candelabro, el aceite, las danzas judías, tocar el shofar. Están regresando a cosas que nos hablaban e ilustraban de cosas mayores en el Nuevo Testamento. Esto es muy importante. Por esta razón, mis hermanos, el libro de Hebreos, todos los capítulos de Hebreos nos hablan desde este enfoque, y entenderemos con mayor profundidad cómo es que estas cosas quedaron en el pasado y hoy tenemos y retenemos solamente la esencia, mis hermanos. Ahora, mis hermanos, a la luz de estas verdades, ¿quién querría permanecer bajo un sacerdocio como el de Aarón? Por primera vez estos judíos fueron confrontados con la superficialidad y debilidad de aquel tipo de sacerdocio levítico, y los que entendieron han salido afuera y se han encontrado con Cristo, y hoy sus almas están saciadas. Ahora, mis hermanos, así como ellos, ustedes también son llamados igualmente a considerar estas verdades, a meditar en ellas y no olvidarlas. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo como sacerdote? En esta verdad nosotros y cada uno debe profundizar hasta saber qué significa y saber cómo esto aplica para mi vida. Mi hermano, mi hermana, si tuvieras un sacerdote terrenal, temporal y débil como el antiguo, tus excusas para vivir lleno de ansiedades serían excusables. Tus razones por arreglártelas tú solo en esta vida, de verdad que serían muy válidas si tu esperanza estuviera sobre un sacerdote débil y mortal como el antiguo. Tendrías razones para no ser reprendido por nadie. Vivir en una prolongada depresión espiritual o en constante desánimo sería muy natural. Era de esperarse. Si ustedes tuvieran un sacerdote débil y mortal, mis hermanos, tienen razón en desanimarse, tienen razones para vivir débiles en su fe, tienen razones para ser descuidados por mucho tiempo. Si ustedes tuvieran un sacerdote como Aarón, si ustedes tuvieran un sacerdote bajo la orden antigua, si tu confianza estuviera en un sacerdote terrenal y débil como ellos, mis hermanos,
no tenemos por qué llamarte la atención. No tendríamos por qué la iglesia involucrarse en la vida de los hermanos. Pero mis hermanos, de ninguna manera, mis hermanos, podría seguir así si tú sabes, si tú dices que estás bajo el sacerdocio de Cristo, mis hermanos. Él es poderoso para salvar. Jesús como sacerdote es poderoso para entrar a cualquier rincón de tu vida el cual tú no has podido gobernar. Él puede llegar y puede calmarlo. Puede entrar hasta los límites de lo más profundo de tus efervescencias, de tus pensamientos, y hacer un cambio en ellos. Si tú sigues luchando con muchas cosas personales, tendrías excusas si estuvieras bajo un sacerdote débil. Pero estás bajo uno que es superior. El verdadero y gran sacerdote, mis hermanos. Él es poderoso para darte el bien espiritual que tus almas anhelan. Él puede alcanzar para nosotros todo pecado oculto que aún está latiendo en lo más profundo y escondido de nuestros corazones. Él lo puede destruir. Toda circunstancia, mis hermanos, o peligro espiritual fuera de nosotros, Él lo puede interceptar y salvarnos de peligros, de daño. Pues no es solamente un sumo sacerdote, dice la Escritura, Él es un rey que tiene poder y tiene autoridad sobre todas las cosas. Este sacerdote no se cansa, este sacerdote no muere, este sacerdote no abandona. Su sacerdocio es eterno, es constante, es para siempre. Mis hermanos, mis hermanas, qué miserable serías si el Señor Jesucristo un segundo abandonara su oficio sacerdotal. Si Él un segundo se mueve de la diestra de Dios y deja de interceder por su iglesia, a los demonios solamente necesitan un segundo para destruirlo todo. Solamente requieren una milésima. Son como rayos, son poderosos. Pero Él ha prometido, mis hermanos, que Él no abandonará su oficio de sacerdote. No lo hará. Es por eso, mi hermano, que permaneces firme. Dígame, ¿no es sorprendente cuántas veces has querido tirar la toalla y no lo has hecho? ¿Cuántas veces has querido abandonar la iglesia y no lo has hecho? ¿Cuántas luchas, cuántos pecados, en cuántas trampas de Satanás has caído y no han sido suficientes para destruirte? ¿Por qué a pesar de tu debilidad y tu constante incapacidad para permanecer firme, cómo es que Satanás no te ha destruido? ¿Cómo es que tus pecados no te han alcanzado? ¿Por qué la misma fuerza de los infiernos no ha podido arrancarte de la esperanza que abrigas? ¿Por qué es que permaneces firme como una roca? Aunque sientes que te zarandeas constantemente y eres movido, ¿por qué aún estás firme? Solo por una razón. Porque nuestro Señor Jesús, el gran sumo sacerdote, te sostiene. Y desde el trono de Dios, Él ha podido hacer por ti más de lo que tus propias fuerzas han hecho o lo que podrían hacer. ¿Por qué es con debilidad? ¿Quién crees que eres, mis hermanos? No podrías sostenerte en los caminos de Dios. No podrías. Pero lo has hecho porque el sacerdote fiel, gran sumo sacerdote al cual servimos y adoramos, permanece a la diestra de Dios. Desde su gran oficio como sacerdote fluyen constantemente todo lo que necesitas.
Y mis hermanos, mientras Cristo permanezca como sumo sacerdote delante de Dios, nosotros, su iglesia, permaneceremos. Nada podrá arrancarnos de nuestra esperanza y de su promesa. Podremos ser fuertemente abofeteados, fuertemente zarandeados por Satanás. Podrán sacudirnos fuertes vientos, podrían acosarnos las más fuertes y ardientes tentaciones. Pero les digo una cosa, ninguna podrá arrancarnos. Nuestra esperanza está anclada en los cielos, está anclada en la roca que es Cristo. Mis hermanos, no tenemos un sacerdote pequeño, no tenemos un sacerdote mortal que se apaga y se desvanece. Tenemos a uno que es superior y permanece para siempre y que está dispuesto a darles todos los recursos que necesiten, todo cuanto anhelan para caminar firmes en Cristo, para agradar al Padre. Él está dispuesto a dárselo. Vengan a mí, vengan a mí. Es lo que necesitamos, mis hermanos. Es lo que el mundo ha necesitado. Un sacerdocio que permanezca para siempre, según el orden de Melquisedec, como enseñó la Escritura. Un sacerdote como Cristo. Nos ponemos de pie, mis hermanos, y vamos a orar.